Amigas, amigos, ¿cómo están? Los saluda Iván López Gallo, soy periodista, soy historiador y sobre todo un enamorado del pasado de nuestro país porque está plagado de personajes, acontecimientos, instituciones, sucesos verdaderamente extraordinarios. Y precisamente el objetivo de este espacio es recordar cotidianamente a alguno de ellos y vamos a empezar con cinco personajes extraordinarios, unos un poco más conocidos que otros, que lucharon contra el imperio y les costó la vida. Pero antes que eso, vamos a recordar que en 1862 los franceses avanzaron rumbo a la Ciudad de México y llegaron frente a la ciudad de Puebla, una metrópoli conservadora en la que ellos esperaban ser recibidos con flores y con las muchachas más bellas, ¿verdad?, asomadas en los balcones, aplaudiendo y vitoreando a sus libertadores. Bueno, resulta que Puebla los recibió con las armas en la mano y con el ejército de Oriente comandado por el general Ignacio Zaragoza puesto sobre las armas. Todos sabemos que el 5 de mayo los franceses sufrieron una derrota dolorosa para su orgullo, una derrota que a la vez se convirtió en uno de los triunfos o el triunfo más glorioso de las armas mexicanas, cuando menos en reconocimiento, ¿verdad? No fue el primero, no ha sido el único, pero sí es el que más se recuerda y el que más se festeja alrededor del mundo. El 5 de mayo, recordemos que mandó decir poco después el general Zaragoza: las armas mexicanas se han cubierto de gloria y los franceses se batieron con valentía. Su general en jefe fue torpe en el ataque, palabras más, palabras menos. Pero bueno, la cosa es que tras la derrota en Puebla, los franceses regresan a Veracruz y durante un año reciben refuerzos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que con la cantidad de hombres, cerca de 6,000 que tenían, no iban a poder controlar el territorio nacional, que era lo que Lorenzés había dicho. Lorenzés era el líder de la expedición y le había escrito a Napoleón III para decirle que con los hombres que tenía era dueño de México porque los franceses eran superiores a los mexicanos en raza, en espíritu, en todo, ¿no? Bueno, se tuvo que tragar sus palabras, se tuvo que tragar también la vergüenza y el ser removido del cargo. Después de la derrota del 5 de mayo, el conde de Lorenzés vuelve a Francia. Él y Frédéric Forey toma el mando de las tropas francesas, que se presenta nuevamente frente a Puebla. Es un general experimentado, general de división, héroe de la guerra de Crimea, senador, un hombre con un colmillo mucho más retorcido que Lorenzés. Y Forey no se anda por las ramas, va con mucha precaución, pone sitio a la ciudad y tras 62 días logra vencerla por hambre y por falta de municiones. Caída Puebla, se libera el camino a la Ciudad de México. Eso lo saben Juárez, lo saben los integrantes de su gobierno, por lo que a fines de mayo abandonan la ciudad y marchan rumbo al norte. Todos sabemos que cuando van avanzando los franceses por el territorio de México, los juaristas, el gobierno de Juárez, se va alejando y llega a internarse en el desierto de Chihuahua con la idea de poner distancia entre ellos, entre el gobierno y las tropas francesas, las tropas imperialistas, llegando hasta lo que en ese momento se llamaba Paso del Norte, que era una ciudad que del lado mexicano estaba enfrente del Paso, Texas, Paso del Norte y El Paso. Hoy Paso del Norte se llama Ciudad Juárez como un homenaje a esta época, a la época en la que este Paso del Norte se convirtió en la sede del gobierno de México y en la que Benito Juárez estuvo viviendo ahí. Pero déjenme decirles que cuando van avanzando los franceses y el gobierno de Juárez se va retirando, a Maximiliano le llegan noticias de que Benito Juárez, el presidente, ha abandonado el país. Esta creencia, la creencia de que Juárez abandona el territorio nacional, hace que el 2 de octubre Maximiliano emita un decreto. Bueno, más bien, no es un decreto, perdón. Maximiliano lanza una proclama en la que dice: la causa que con tanto valor y constancia sostuvo don Benito Juárez había ya sucumbido, no solo a la voluntad nacional, sino ante la misma ley que este caudillo invocaba en apoyo de sus títulos. Hoy, hasta la bandería en que degeneró dicha causa ha quedado abandonada por la salida de su jefe del territorio nacional. Más adelante, Maximiliano asegura: de hoy en adelante, la lucha solo será entre los hombres honrados de la nación, es decir, los que están con él, y las gavillas de criminales y bandoleros, los que se le oponían, ¿no? Cesa ya la indulgencia que solo aprovecharía el despotismo de las bandas, los que incendian los pueblos, a los que roban y a los que asesinan ciudadanos pacíficos, míseros ancianos y mujeres indefensas. Para Maximiliano, como Juárez ya no era presidente de México, porque él asegura que abandonó el territorio nacional,
pues las tropas que hasta ese momento habían sostenido o habían luchado contra el imperio defendiendo a la república, no tenían ya razón de ser. Al no tener una bandera política no eran más que fascinerosos, no eran más que bandidos que por ambición, por ganas de estar saqueando a los pueblos, se mantenían sobre las armas. En vista de eso, al día siguiente, el 3 de octubre de 1865, Maximiliano expidió un decreto, fíjense ustedes, el decreto negro le llaman. Era un decreto que ordenaba juzgar y condenar a muerte a todo aquel que perteneciera, en sus palabras, a bandas o reuniones armadas que no estén legalmente autorizadas, proclamen o no algún pretexto político. Entonces, sin importar que se tratara de guerrilleros o soldados regulares, todos debían ser fusilados en las siguientes 24 horas. Y aquí hay que hacer una pausa para decir que se ha hecho una diferencia entre guerrilleros y militares regulares. Los guerrilleros son como usted y yo si tomamos un rifle y nos vamos a luchar contra los invasores o contra el gobierno. Son soldados irregulares, son los que no tienen una formación militar y que por lo mismo no eran tratados como un enemigo, que es el caso de los militares de carrera. Es decir, en ese momento lo que hacían los imperialistas era fusilar a los guerrilleros y a los militares se les mantenía detenidos como prisioneros de guerra. Es lo que se hacía en todo el mundo. Bueno, el decreto negro, el decreto del 3 de octubre del 65, lo que hacía era condenar a todos a muerte, medirlos con el mismo rasero. ¿Quiénes se salvaban de esto? Bueno, únicamente las personas que hubieran estado retenidas por estos grupos armados, es decir, si tenían algún rehén, si tenían algún prisionero o si incluso alguien estaba por azares del destino, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y lo agarraban junto a estos grupos armados. De determinarse que no tenía nada que ver con ellos, se le podía dejar en libertad. Si no, iba a ser fusilado. El decreto era mucho más abunda, ¿no? Por ejemplo, a los que los dejaran pasar por sus tierras y no avisaran a las tropas imperiales de que había gente que armada, ¿verdad? Enemigos suyos, ya no voy a decir republicanos porque ya no los consideraban como tales. Bueno, a quien si veían gente armada en sus tierras y no la denunciaban, también podían ser ejecutados. Entonces, es un decreto, la verdad, muy duro, muy cruel incluso para algunas personas. Y esto hizo que la prensa, dicen algunos autores, que la prensa libre de América y Europa reconociese al imperio como atentador contra el pueblo mexicano y la civilización. ¿Quién dijo esto? Imagínense ustedes, nada más ni nada menos que Francisco Bulnes. 10 días después de que entra en vigor este decreto, los imperialistas detienen a un grupo de notables republicanos, algunos más conocidos que otros. El principal de ellos había sido gobernador de Querétaro, el primer gobernador constitucional del estado de Querétaro, y era el general de división José María Cayetano Arteaga Magallanes. Déjenme hablarles un poquito de Arteaga. Él era hijo de un humilde militar que muere cuando José María tenía únicamente 10 años. La familia queda desprotegida y entonces el pequeño tiene que empezar a trabajar en una sastrería para contribuir a la manutención de la familia, para ayudar a que sobrevivan su madre y sus hermanos. Está en esta sastrería hasta que estalla una revuelta que busca poner en el poder de vuelta a nada más ni nada menos que Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Tratan de ponerlo en la presidencia. Arteaga se une a esta revuelta y desde ese momento sus jefes quedan maravillados por su valor. Es un hombre arrojado, es un hombre valeroso, es un hombre que parecía no tenerle miedo a nada, al grado de que en una ocasión el general José López Uraga, ya hablaremos de él en otra ocasión, pero José López Uraga, que era su jefe, se quita la espada y se la da y le dice: usted es más digno de portarla que yo. A ese grado le llegó a reconocer López Uraga el valor a José María Arteaga, que como les digo fue gobernador de Querétaro. Fue un factor importante en la lucha contra los franceses en Aculcingo, en las cumbres antes de llegar a Puebla, pero lo hieren y entonces ya no puede seguir comandando a sus tropas, ¿no? Y por eso no puede participar en la batalla del 5 de mayo. Arteaga era un hombre, lo están viendo en la imagen, era un hombre, vamos a decirle, voluminoso. Y eso, junto a las heridas que había recibido, le impedía desplazarse con facilidad. El día de su muerte,
es un detalle que llama la atención y ya lo platicaremos un poquito más adelante. Pero bueno, él era el más connotado de los hombres que hacen prisioneros los conservadores. Ahorita les platico cómo los agarran. El segundo de ellos era el general Carlos Benito Salazar Ruiz. Carlos Salazar también era un militar destacado, compadre de Arteaga, pero fíjense, él había sido gobernador de Michoacán. Pero vean esto, él estudió en el colegio militar junto a Leandro Valle y Miguel Miramón, era de esa camada de alumnos. Y era un hombre que además de valiente, porque está reconocido en una batalla en Michoacán, en Morelia, en 1863, en diciembre de 1863, el general Camaño lo ve que está a caballo. Imagínense, Salazar está gritando y arengando a sus hombres a caballo, y Camaño le dice que se baje, porque le pueden apuntar, es más fácil hacer blanco porque está arriba, ¿no? Está descubierto. Y Salazar no hace caso del consejo, le dice que no pasa nada, sigue arengando a sus hombres y le dan un balazo en el pecho y está a punto de morir. Está a punto de morir, se salva y después fue gobernador de Michoacán, ya les había comentado esto, ¿no? Y resulta que Arteaga y Salazar, compadres, tienen por ahí un distanciamiento, no se ponen de acuerdo, tienen problemas y se separan y están peleados, ¿no? No se quieren ni ver, pero llega un momento en que hacen las paces y deciden seguir luchando juntos. Se unen los ejércitos de ambos generales. Carlos Salazar era general de brigada, Arteaga general de división, era el grado mayor, era el que tenía el mando, Salazar era su segundo. Y empiezan a hacer campaña juntos y el 13 de octubre, les decía, 10 días después de que se promulga el decreto negro, llegan a la ciudad o al pueblo en ese momento de Santana Amatlán, donde deciden hacer un alto para reponer fuerzas. Están en Santana, son sorprendidos por los franceses, hay quienes lo atribuyen a la traición de uno de sus hombres, y el teniente Amado Rangel, que es imperialista, es el que les cae encima por sorpresa y los detiene. Detienen a Arteaga primero, después detienen a otros de sus hombres, detienen al final a Salazar y Rangel llega un momento en que le dice a Arteaga pues que lo deje escapar, ¿no? Le dice que se vaya, que se escapen y Arteaga le dice, ¿y qué noticias le vas a dar tú a Méndez? Dice, ya será mi problema. Y dice, no, cumple con tu deber. No se va. Llega Ramón Méndez, que en ese momento es coronel, el jefe de Rangel, y le dice a Rangel, oiga, ¿qué pasó? ¿Ya los agarró? Y le dice Rangel que sí, y le dice Méndez, ¿cómo? ¿Arteaga? ¿Tiene al general Arteaga? Sí, señor. ¿Pero lo has visto? Sí, señor. ¿Lo conoces? Rangel le dice nuevamente que sí y le pide, no fusile usted a los prisioneros. A lo que Ramón Méndez, reacciona violentamente y le dice, lo que debes hacer es no meterte a defender a esos caballeros. Lo que debías hacer era fusilarlos en el momento en que los cogiste prisioneros, no que todos se lo dejan a uno. Lo empieza a regañar, pero Rangel le vuelve a pedir que no los fusile y Méndez le dice que está bien, que no los va a matar. Ordena la puesta en marcha con los prisioneros y van rumbo a Uruapan. Llegan a Uruapan y ahí, vamos a decir que olvidando, ¿verdad?, la promesa que le había hecho a Rangel, Ramón Méndez empieza a redactar, se pone a redactar en un papel los nombres de quienes tenían que ser ejecutados. Obviamente, el primero era el general José María Arteaga. Después, Carlos Salazar. Y estaban también Jesús Díaz, Trinidad Villagómez, José Vicente Villada y José María Pérez Milicua. Eran los que iban a ser ejecutados. Pero después, por alguna razón, Méndez tacha de la lista a Pérez Milicua y cambia a Villada por Juan González. Y Juan González es un personaje bien interesante, ahorita les platico de él. Ya hablamos de Arteaga, ya hablamos de Salazar, estaba con ellos Jesús Díaz. Jesús Díaz Ruiz era michoacano y era campesino, y era uno de tantos mexicanos que en esos momentos de inestabilidad política dejan sus ocupaciones y se van a la lucha. Ya habíamos dicho que Arteaga era sastre. Arteaga deja de ser sastre por irse a la pelea. Y entonces Jesús Díaz Ruiz era campesino. Se va, empieza a ascender, llega a ser coronel. Él comenzó a pelear en la revolución de Ayutla y, pues bueno, sigue luchando contra el imperio. Tras su muerte, aquí en Uruapan,
llevan su cuerpo, lo van a enterrar a Paracho, que era su pueblo natal, y cuando van, ya se están acercando a Paracho con la caja, con el cadáver, de repente ven venir a una multitud, y eran los vecinos y la gente de la región, que dicen algunos que miles, vamos a dejarlo en cientos, para, ¿no? Acompañan el cadáver, ¿verdad?, de Díaz, y lo entierran en el panteón, todos lo van a despedir. El otro coronel era, más bien teniente coronel, perdón, era Trinidad Villagómez. Trinidad Villagómez era, dicen, una cosa rara entre los chinacos, porque era un hombre de talento, era un hombre educado, ¿verdad? Y que tenía un talento innato para contar chistes, que a todo mundo los hacía reír. Dicen que en febrero de 1858, cuando estaba comenzando la Guerra de Reforma, el señor Miguel Villagómez, padre de Trinidad, se presentó ante el presidente Juárez y le dijo: aquí está mi hijo, él va a luchar por el liberalismo, y de ahí hasta que lo matan en 1865, en octubre del 65, Trinidad Villagómez milita con los juaristas. Y el tercero, que les decía que es un personaje interesante, el capitán Juan González, se sabe poco, pero fíjense ustedes, él era sacerdote, más bien era religioso, al grado de que los liberales con sus compañeros de armas le decían Fray González. ¿Qué pasó con él? Que en la Guerra de Reforma dejó el convento, se cambió la sotana y se puso el uniforme para luchar por los liberales, y luego lo sigue haciendo por la República hasta que lo detienen y es fusilado. Entonces Juan González, Miguel Villagómez y Jesús Díaz fueron fusilados junto a José María Arteaga y Carlos Salazar en Uruapan la mañana del 21 de octubre de 1865. Dicen que cuando los llevaban hacia el paredón todos fueron erguidos, tranquilos, con los ojos descubiertos, ¿verdad? Y Arteaga caminando con dificultad. Algunos lo atribuyen a que tenía miedo, a que estaba temeroso, ¿verdad?, a que había flaqueado ante la cercanía de la muerte, pero otros dicen que no, que lo que pasa es que yo les había comentado que era un hombre bastante voluminoso y había recibido muchas heridas, entonces le costaba, no podía ya andar muy bien. Caso similar al de Tomás Mejía en Querétaro cuando lo van a ejecutar. Llegan al paredón, Arteaga sonríe, Villagómez y Díaz están tranquilos, Fray González va rezando, ¿verdad? Al final decíamos que es religioso. El general Carlos Salazar les decía que era un hombre valiente, y era un hombre también, no lo dije, pero era un hombre que tenía un gran talento para arengar a la tropa. Él se paraba y les decía, hablaba con los soldados y los convencía completamente de pelear y de luchar y morir por la causa. Dicen que era un magnífico orador. Pues momentos antes de ser fusilado, el general Salazar se desabrocha la camisa, yo no me voy a desabrochar, ¿verdad? Se desabrocha la camisa y apunta al corazón y les dice: voy a enseñarles cómo muere un leal republicano asesinado por traidores. Muero defendiendo la libertad de mi patria, no como general, sino como ciudadano. Ellos dejaron, Arteaga y Salazar, unas cartas que son maravillosas y que nos muestran cómo enfrentaron sus últimos momentos. Si quieren que se las lea, porque la verdad son unas joyas, por ejemplo, Leandro Valle dejó otra carta maravillosa, por ahí O'Joran deja un manifiesto también que es bastante interesante. Si quieren que les lea primero las cartas de Salazar y Arteaga, déjenme en los comentarios, díganmelo y con mucho gusto le dedicamos un espacio a leerlas para que vean las cosas tan sentidas que dijeron a la hora de despedirse de sus familiares. Esas cartas las escribieron horas antes de ser fusilados, cuando ya sabían que los iban a matar. Ramón Méndez fue ascendido a general por Miramón, escúchenme, fue ascendido a general por Maximiliano, quien lo hizo por la brillante victoria que había alcanzado sobre los enemigos declarados del orden y la civilización. Eso le escribió Maximiliano. Pero fíjense que poco le duró el gusto. ¿Por qué? Porque fue ascendido a fines de 1865 y en 1867 fue detenido en la ciudad de Querétaro y, sin formación de causa, condenado a muerte. Solo le permitieron despedirse de Maximiliano y poco después lo mataron. ¿Por qué? Pues precisamente por haber ejecutado a Arteaga, Salazar y sus compañeros. Había hombres a los que los republicanos no iban a perdonar. Uno de ellos fue Ramón Méndez. Otro se escapó, el tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez. Se fue a Cuba, él sabía que si caía en poder de sus enemigos, no lo iban a perdonar. Tampoco perdonaron a Vidaurri,
por motivos claros de los que ya hablaremos más adelante, tampoco perdonaron a Tomás O'Horan. Ellos no tenían ninguna posibilidad de ser, ¿verdad?, de ser absueltos, tampoco Miramón. Tampoco Miramón. Mejía tuvo oportunidad de salvarse, pero él no la quiso. Y bueno, llegamos así al final de este relato. Díganme en los comentarios, por favor, si les gustó. Díganme también si quieren que hablemos de algún personaje, de algún acontecimiento. Les prometo que vamos a irlo trabajando poco a poco. Lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Porque la idea es que construyamos este espacio juntos, juntas y juntos, ¿verdad? Todos. Y bueno, si les gustó el video y si quieren apoyar este esfuerzo de divulgación, los invito a adquirir este libro. Este libro se llama El que no espera vencer, ya está vencido. Es una serie con varios relatos cortos sobre personajes y acontecimientos de la historia de México, muchos de ellos poco conocidos y muchos relacionados con personajes conocidos, pero acontecimientos poco, ¿verdad? Poco divulgados de la vida de estos personajes. El que no espera vencer ya está vencido. También tenemos este libro que se llama Galletas amargas, picadas y llenas de gorgojos. Estos son cuentos inspirados en hechos reales, solamente que se adaptó la narración a forma de cuento para poder llegar de una manera distinta y más amena en algunos casos a los lectores, ¿verdad? Tenemos estos dos libros y bueno, les hablaba del sitio de Puebla. Yo soy un enamorado de ese hecho de armas. Y sobre el sitio escribí 1863, El sitio y la caída de Puebla. Es una novela publicada por la Universidad de Puebla, por la UAP. Si ustedes desean apoyar este esfuerzo de divulgación y quieren adquirir uno de estos libros, por favor díganoslo en los comentarios o manden un mensaje y con mucho gusto les daremos la información necesaria. Los invito también a seguirme en Facebook. Tengo una cuenta que se llama así, Iván López Gallo, donde diariamente estamos publicando historias sobre hechos y personajes de nuestra historia. Les mando un fuerte abrazo, les doy nuevamente la bienvenida a este espacio y nos vemos y escuchamos pronto.